Bueno, pues tenemos con nosotros a Luisa Alli, que será protagonista en el próximo Collaborate que se celebrará en Pamplona. Es la segunda conversación que mantengo con uno de los estrellas, ¿no? De los ponentes estrellas de este evento, después de la que tuve hace unos días con Francisco Gan. Luisa Alli juega en casa, ya es de Pamplona, es una experta en comunicación, ha sido elegida durante 2 años como la profesional de la comunicación más admirada de España por Pierre Scope. Y bueno, entre su trayectoria, aparte de 6 años de comunicación en Vocento, ha sido DIRCOM en IKEA, Iberia, y de ahí pasó a ser presidenta de CREA. Es decir, que conoce perfectamente la conexión entre los medios de comunicación, entre las plataformas que llegan a la audiencia y el ámbito del negocio. Ella ha estado en esas líneas intermedias. Luisa, encantado de tenerte. Muchas gracias. Bueno, mucho más contenta estoy yo de estar con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Va a ser estupendo porque a mí me gusta mucho cuando lo comentaba con Pablo, cuando pensábamos Pablo Liete y yo el programa, verdaderamente nos venía mucho a la cabeza el impacto que tuvo la charla de María Izaguirre en el evento de Collaborate de Valencia, a los miembros premium de Atlas Tecnológico, hablándoles de comunicación, que es como un poco sacarles de su zona de confort y empezar a hablar de algo que les apasiona. Yo creo que dentro del ecosistema de Atlas, pero al mismo tiempo genera pues, muchas incógnitas, ¿no? Yo creo que, no sé si percibes tú esta misma sensación de necesidad de entender este mundo todavía. Yo creo que hay mucha necesidad de entender por varias cosas. Bueno, yo primero voy a por delante que para mí la comunicación es estratégica porque es negocio y el negocio es comunicación. Es decir, yo creo que no se puede crecer y no se puede hacer las cosas magníficamente bien, excelentemente bien, si no dedicamos tiempo y recursos, pero diré sobre todo, empecemos con pensamiento a la comunicación. ¿Y qué pasa con la comunicación? Que es verdad que a la gente, y además quizás más en sector industrial, le acerca como a una parte más chispeante de la vida, ¿no? Como más, como si fuese algo un poco más frívolo, más divertido. Y eso efectivamente siempre genera una atracción. Además, el caso de María, que ya además es como ella en sí es un personaje y hace los temas del Festival de Benidorm. Además, ya María en concreto tiene como mucha chispa. Pero es verdad que todo el mundo de la comunicación en sí, las relaciones con los medios y los públicos objetivos y notas de prensa y la notoriedad, las fotos, la estética, la belleza, todo lo que nos rodea comunicación, te genera ese atractivo y a la vez un poco de miedo. Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer los profesionales es, oye, esto es maravilloso, vamos a quitar los miedos y vamos a hacerles una herramienta estratégica para nuestros negocios. A veces, la sensación que me llevo es que un directivo, digamos, con formación de ingeniero, por ejemplo, que hay muchos, ¿no? Que hacen su formación de MBA, es decir, entiende ya el mundo de los negocios, pero quizás necesitan también hacer algo de formación en el mundo de la comunicación, ¿no? Entender el mundo de la comunicación. Yo no sé qué percepción tienes. Mira, mi experiencia profesional, bueno, desde luego que falta formación en comunicación desde el punto de vista más técnico para poderle dar ese rol de acompañamiento al negocio. Eso yo no he hecho la culpa a los que no la tienen. Creo es que el sistema, de hecho los MBAs, una batalla que tenemos siempre de la Asociación de Directivos de Comunicación, es intentar que los MBAs incluyan la disciplina de comunicación. Pero además, y me voy a ir un poco más atrás, no solo porque es maravillosa para tu negocio y para tus equipos y para todo, yo siempre me gusta llevarlo todo al terreno personal. Y yo no creo que todos estos perfiles súper cualificados no tengan una relación muy cercana con la comunicación en su entorno personal. Cómo hablan con sus parejas, cómo hablan con sus hijos, con sus hijas, cómo se relacionan, cómo cuando toman una decisión. Por ejemplo, tomas una decisión en casa y probablemente si tienes familia empiezas a planear. Esto se lo tengo que contar así, de esta manera a mi mujer, esto se lo voy a contar de esta otra manera a mis hijos, esto tiene este impacto en mi vida, esto va a pasar de esta manera, lo que puede pasar es haces escenarios, modificas mensajes, afinas momentos, buscas el momento ideal, esperas la respuesta y el feedback de lo que te digan, sobre eso modificas o mejoras. O sea, en nuestro día a día, nuestra vida está llena de comunicación. Entonces, lo que pasa en el entorno profesional es que se ha separado una habilidad puramente humana, que es comunicar, de lo que es trabajar. Y entonces, a ver, los de comunicación tenemos un rol bonito y difícil que es, no, no, vamos a hablar todos juntos. Mi experiencia, por ejemplo, en IKEA, en ese aspecto que tenía al ser humano como de verdad, más allá de la palabra, de centro de todo. O sea, el proceso creativo industrial de IKEA empezaba en la casa de los clientes. Y la gente siempre lo cuento porque me encanta, la gente
diseño y de interiorismo, pasaba tardes enteras en casa de clientes, que pedías permiso y te ibas a su casa. Les pedías que no tocasen nada de la casa, que la dejasen como la tenían. Y se pasaba una tarde entera tomando un café con ellos, hablando de los armarios, viendo cómo colgaban los calcetines en el radiador. Y a partir de ahí, de un conocimiento profundo de las necesidades de esas personas, empiezas tu proceso de crear tu producto, el precio y todo lo que te hace grande luego a una estructura como IKEA. Pero todo empieza en un profundo ejercicio de comunicación y de comprensión. La comunicación no es solo unidireccional, no es lo que yo quiero contar a mi gente, no quiero contar a mis empleados, no quiero contar a los periodistas, no. Cómo retroalimentamos lo que yo cuento con lo que me dicen, con lo que la sociedad espera. Y eso pues son variables preciosas y muy complejas. Y ya en este momento además geopolítico mucho todo más complicado. Pero esas antenas fuera de una empresa que ayuda a traer dentro reflexiones que te conectan con tu sociedad, eso es parte también de un equipo de comunicación o de una función de comunicación. ¿Cómo describirías el momento actual? El de, quizás estamos poniendo demasiado atención en redes Mm. sociales, en algún tipo de comunicación muy, muy directa, que quizás no permite profundizar, y estamos descuidando otro tipo de comunicación. ¿Están los medios entendiendo? ¿Cómo describirías un poco esta selva en la que parece que tenemos que movernos? Pues fíjate, yo creo que es un poco selva y de hecho la gente que no lleva muchos años haciendo comunicación entra en un momento que es apasionante, pero que es mucho más complicado que lo que era la comunicación hace 8 o 10 años. Hace 8 o 10 años tú tenías como marca, como empresa, una relación casi con los periodistas, con tus empleados, una cosa, un ecosistema muy sencillo de trabajar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que pasa es que tienes cientos de miles de niveles de comunicación, cientos de miles de públicos objetivos diferentes, mensajes tratados de distinta manera. Entonces, para poder llegar, y no a todo el mundo, digo, a los que tú quieres llegar desde tu negocio, que no es todo el mundo, es a quién quiero llegar. Para mí siempre lo importante es a quién quiero llegar y qué quiero que sepan de mí y qué quiero saber de ellos. Entonces, claro, lo que no ha pasado es que esto se nos ha complicado mucho. Entonces tienes muchos públicos de interés que además son pequeñitos. Muchas veces no es una sociedad entera, es tu comunidad, es el pueblo en el que estás, es los periodistas financieros, pero también puede ser el tecnólogo. No, tienes una variedad de perfiles muy complicados y tú tienes que tener muy claro quién eres. Y ahora hablaremos de eso. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiero conseguir? ¿Y dónde voy? ¿Y cuál es mi aportación al mundo? Esta es una pregunta. ¿Es yo qué aporto al mundo? Y con esa pregunta, que es en realidad sencilla y muy complicada, entonces ves cómo llegas a cada uno. ¿Qué pasa? Hay mensajes frívolos, cortos, de impacto corto, que te permiten llegar en redes sociales o que te permiten una relación, porque no es comunicación, una relación con las personas que están ahí. Tienes otros perfiles que requieren un nivel más cualitativo. Pon que tú quieres llegar con tu historia de éxito a una escuela de negocios. Pues tú tienes que trabajar con una escuela de negocios, un caso práctico, un best practice que llaman, un caso práctico donde les das la profundidad del análisis de lo que ha sido tu crecimiento de tu modelo de negocio, por ejemplo. O tienes que tener un público distinto institucional. Es muy importante. Vemos que en un entorno hiperregulado, permanentemente están tomándose medidas legales que impactan a nuestros negocios. Tú tienes que tener una relación construida con esos públicos de forma que te conozcan y que sepan lo bueno que eres para tu comunidad y legislen lo más posible, lo mejor posible a tu favor, siempre y por supuesto con luz y taquígrafos y en el entorno regulado y establecido. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, en un momento que requiere mucho trabajo, porque los intereses de una compañía se dirimen en sitios muy distintos. Entonces, a veces, sobre todo el sector industrial que es muy B2B, claro, cuando tú tienes negocio y dices, no, es que yo mi maquinaria la vendo en una feria, ¿no? Tengo ya 2 ferias al año y yo ahí estoy vendiendo. ¿Para qué necesito la comunicación? Entonces yo te diría, bueno, tú igual no necesitas eh, estar todos los días en el medio de comunicación. Eh, por supuesto, sí, probablemente no lo necesitas. Pero tú sí necesitas al talento más espectacular, no solo de tu zona, sino de las provincias limítrofes y de incluso de otro país. Y esa gente tiene empresas donde elegir y va a querer elegir una que le fascine por cómo trata a las personas, por cómo se relaciona con el pueblo en el que está instalado, si patrocina o no el equipo de fútbol, ¿no? Y esa persona de 20 y tantos años se hace muchísimas preguntas y te hace muchas preguntas como empresario. Entonces tú tienes que decir, a mí igual no me interesa tanto comunicar. Bueno, si tú quieres que la gente entre 25 y 28 con un perfil concreto se enamore de tu proyecto, tienes que llegar a ellos.
Que entonces ahora ya vemos cómo llegas. Llego en redes, llego en prensa, llego con entrevistas, llego con visitas a las universidades, llego con ferias. Pero lo importante, y vuelvo al principio de tu pregunta, es para mí hay que tener, por hacerlo fácil, intención y un plan. O plan e intención. Que las cosas que yo haga las piense antes. No, ay, me han pedido ahora un patrocinio de no sé dónde para hacer y no sé dónde meterlo y me viene fatal, pero hombre, es que así tengo buenas relaciones con... No, tú hace falta un plan. Y eso, por eso me dices, es tan complicado, volviendo al principio de la pregunta, yo creo que es un entorno tan complejo que requiere muchas variables, tomar con muchas variables a la vez, y yo ahí imagino que hablo a muchos ingenieros que tienen temas muy complicados desde el punto de vista técnico, y nosotros los de comunicación tenemos una cosa complicadísima que es la humanidad pura, ¿no? El ser humano en su complejidad. Y entonces necesitas un plan. Entonces me digo, no, básicamente un plan y hacer las cosas con intención. ¿No? Si esta foto, si yo sé que el contexto esta foto la va a ver mal, perdón, si hay una foto con 5 señores, esto ya se va a ver mal, nos pongamos como nos pongamos, hombre, pues yo antes de hacer la foto, alguien me tiene que ayudar a darme cuenta de que eso me va a venir mal. Ya sé que es la realidad, no quiero decir, no estoy con esto defendiendo una, pero que esa inteligencia de ver cómo está el contexto, cómo recibe mi foto, dónde la tengo que hacer, a qué medios la mando, qué pensarán las chicas, ¿no? Si estoy programando sin inteligencia artificial, necesito mujeres programadoras. Pues como vean 3 fotos de mi empresa, depende cuáles, pues estas mujeres no van a querer venir. Yo Y no sé si me explico. sí, yo en el mercado la verdad es que veo como una especie de gap, ¿no? Entre las grandes corporaciones que tienen un gran presupuesto para comunicación y que Mm, tienen esto interiorizado y que incluso colocan a la gente de comunicación ya casi desde el principio del proceso de diseño del producto, sí, y las startups, ¿no? Que tienen muy bien identificado cuál es su mensaje, cuál es su intención, además lo tienen muy alineado con el ámbito de marketing, pero esa clase media empresarial que va de, pues, de esos 50 a 500 millones de euros de facturación, ¿no? Que quizás no sí. acaba de integrar, no sabe un poco cómo posicionarse, que ni siquiera tiene un pitch como el que pueda tener una startup, ¿no? Ahí no sé cómo podemos mover, porque hay verdaderamente joyas en el mercado español y no se acaban de comunicar, ¿no? Absolutamente. Bueno, esto también a veces mucho tiene que ver con que sean negocios familiares. O sea, yo creo que las grandes tienen un tema clarísimo que es empresa cotizada con exigencia de mercado, con la exigencia, digamos, de cotización. Y entonces eso automáticamente, la mentalidad te la lleva a un sitio. Y sabes que te diría casi a modo preventivo, sabes que un tema gordo de reputación, por ponerlo en términos de que se entiende muy bien el impacto en un negocio, tienes que tenerlo trabajado mucho antes. Los problemas de reputación no son de comunicación, son de comportamiento. Y entonces las grandes empresas aseguran que los comportamientos son buenos, a base de mucho compliance, mucha parte técnica, y luego siempre una buenísima comunicación que te hace estar en sintonía. Luego hablamos de cuánta sintonía tiene el sector de la banca, por ejemplo, que ahí sufre también mucho, pero tienen mucha inversión. Las startups tienen también un tema de financiación en general encima de la mesa muy importante. Entonces, ellos que saben que si están en rondas, si no están en rondas, si necesitan levantar capital, no. Están formados por gente con unos perfiles muy... Entonces, estos ya están en un ecosistema de hipercomunicación, donde saben además que están compitiendo por financiación con otras empresas que entonces tienen que ser sí o sí sexys y atractivas. Por poner un punto que yo creo que es muy importante a la hora de cómo trabajar la comunicación y el marketing de la mano. Y claro, en medio, y tú lo señalas bien, hay mucha empresa familiar. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que en general a los propietarios les suele costar mucho, comprensiblemente, hablar de ellos. Suelen ser gente que, bueno, hay valores detrás, hay humildad detrás en muchos casos. Hay seguridad en algunos terrenos, no se quiere saber cuánto, porque si esto cuento mucho, entonces ya se sabe lo que yo tengo o lo que yo soy. Entonces hay factores humanos, vuelvo otra vez a la humanidad, que hacen que eso sea particularmente complicado. Para mí, ¿cuál es el cambio de mentalidad? Y meto la palabra cambio porque no de ninguna manera. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Es entender que esto ayuda al negocio, que yo puedo hacer una comunicación delicada, cuidada, sutil, estructurada y no poner en riesgo ni los valores, ni la discreción, ni muchas de las cosas de las empresas que estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decimos comunicación, en la mente del receptor empiezo mañana a salir en los medios de comunicación todo el rato. Y eso no es así. Simple lo que digo es no tenga una empresa con esos niveles de facturación, con esos niveles de empleados y con ese nivel de imagen, tiene necesidades que la comunicación puede solventar. Y no es decir salir a gritar a los 4 vientos todo lo que soy, es modular, es hablar, es saber cuáles son mis palabras claves, saber cuál es mi forma de hablar, cuál es la forma de recibir.
Hay muchas cosas pequeñas. Entonces, yo creo que tenemos los de comunicación que ayudar a todas esas compañías a decir, no, es que no os asustéis, o sea, nosotros no queremos, no queremos aquí que salgáis a pecho descubierto a contar todo lo que hacéis. Pero en muchos casos son modelos muy inspiradores, la mayoría. Compañías que toman, no sé, en la época, o sea, yo conozco ejemplos de empresas industriales de esos tamaños que en la época del coronavirus han tomado unas medidas de acompañamiento a la gente que trabaja ahí. O sea, el sector industrial hace cosas maravillosas y además tiene un tema que es muy bonito, que es la tangibilidad. Y me explico, es un sector que tiene los productos. Entonces, una economía donde la gente está acostumbrada a que no hay tiempos, ¿no? O sea, cuando tú consumes en el mundo digital, todos son apps, ¿no? Me descargo, pago, me descargo, tengo inmediatez, esa cosa. Y de repente es un sector donde el tiempo es importante, los plazos son los que son, el transporte de los bienes, el tiempo de diseño. Es un poco Entonces, ir a eso, contracorriente, ¿no? En un momento como el actual, ¿no? justo. Y a la vez sabemos que es definitivo para la fortaleza económica de una por comunidad, eso de un país. a mí me interesa un poco reflexionar también sobre este momento actual, ¿no? O sea, ¿qué tipo de mensajes compran los medios, ¿no? Y de alguna forma, ¿hasta qué punto, bueno, no sé cómo, porque a mi percepción es que se está dejando un poco de lado el mensaje de calidad en detrimento de otro mensaje, ¿no? El peso que tiene ya el clickbait en la home de todos los grandes medios es tremendo. Estamos hablando de un 70%, 75%. Y Tremendo. eso es una barbaridad, ¿no? Al final condiciona mucho el tipo de mensaje. Yo no sé si ahí eres pesimista o si tú crees que al final acabaremos dándonos cuenta de la importancia que tiene la calidad del mensaje, porque claro, yo por ejemplo, si pongámonos en el lado del directivo de empresa, ¿no? Que Ujú. tiene que decidir, bueno, yo tengo un medio que a lo mejor llega a menos gente, pero me va a dar muy bien la información, con mucha calidad, o tengo otro medio que a lo mejor llega a mucha gente, pero sé que el producto que no va a explicar las cosas con la misma calidad. Entonces, ¿qué hago? Bueno, te diría que tengas un plan, porque en algunos momentos querrá llegar a ese público de calidad donde quiero contar las cosas de una manera y hay veces que querrá llegar de otra manera a otros públicos. Yo soy optimista por naturaleza, entonces es verdad que las portadas de todos los medios y de todo, lo que predomina son las preguntas y respuestas que los que venimos de periodismo clásico sabemos que un titular con pregunta es una ofensa al lector. Sí, sí, Y nos lo han dicho desde pequeños, nos decían, oye, tú tienes que dar la respuesta, no la pregunta. Él te hace la pregunta, tú das la respuesta. Y ahora es, ¿quiere usted saber cuánto? Sí, voy. Ah, no. ¿No? Entonces, y además tengo que leérmelo entero porque hasta el final no me... Eso es una broma. Entonces yo creo que eso en algún momento dejará de funcionar. Esto yo estoy convencida. Y entonces, y hay otra cosa que esto es muy importante, pero el 80% de las informaciones que publican los medios de comunicación tienen su origen en departamentos de comunicación y en agencias de comunicación. Lo cual quiere decir que si no estás trabajando eso desde un punto de vista profesional, solo tienes margen para que en ese 20% que funciona con otros resortes distintos puedas encontrarlo. Entonces, ¿por qué? Y esto quiere decir que para mí no es manipulación, es que cuando tú sabes quién eres como empresa, como colectivo, como organización, sabes tus mensajes importantes, los tienes ordenados, sabes a qué público vas con unos, con otros. Y eso lo trabajas conociendo los resortes de los medios, a los periodistas de la forma tradicional. Entonces eso funciona. ¿Qué funciona ahora? Mira, ahora funciona mucho todas las empresas que hacen algo ejemplar. O sea, parece mentira. O sea, funciona muy bien salirte de la media. Entonces, a mí, por ejemplo, hablando de sostenibilidad, que ahora es un tema que todo el mundo tiene encima de la mesa. Bueno, pues hasta hace un año y medio, 2 años, cuando hacías algo extraordinario en sostenibilidad, sabías que tenías, o cuando empezabas a hablar de sostenibilidad, sabías que tenías espacio reservado. Yo he tenido ahí grandes hitos en IKEA porque era una empresa que su esencia es la sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí yo lograba grandes impactos, pero también logré grandes impactos cuando en la época del coronavirus, pues no aceptó el ERTE, mantuvo los sueldos, ¿no? Todas estas noticias me generaron, profesionalmente no a mí, al equipo, espectaculares retornos cuando medimos el retorno de esas noticias. ¿Qué es lo que tú decías? Que es lo maravilloso que como directora de comunicación yo siempre he estado en el comité de dirección. O sea, yo siempre he estado desde el principio de las decisiones. Entonces, cuando había un tema donde estaba el negocio y yo y teníamos diferentes opiniones, oye, ahí nos sentábamos hasta entender porque una marca que entiende muy bien la reputación tiene que tener mucho cuidado con cómo que puede, ¿no? Si, oye, si tomo esta medida de negocio, ¿qué puede pasar? ¿No? ¿Hay algo malo que puede pasar? Yo creo que va a pasar esto. Yo soy muy miedosa, pero los de comunicación somos muy riesgo cero.
Y entonces yo ya me he aprendido a no, bueno, yo paso a riesgo 20, no me importa a cambio de apoyar el negocio, pero tú me das esto para evitar un riesgo reputacional. Lo que decías es, para mí la comunicación y la visión de cómo se va a recibir algo está desde el principio de la reflexión en un comité de dirección. Entonces, ¿yo qué veo? Veo esperanzas porque creo que lo que se nos complica a la hora de trabajar también nos facilita, por ejemplo, en las crisis. Tú antes tenías una crisis, algo gordo que te pasase, y morías, porque estabas en la portada de un periódico nacional y estabas, bueno, no morías, pero sufrías una barbaridad. Hoy, como las audiencias están más divididas, como todo está más repartido, tu impacto incluso de una... O sea, el bueno hay que trabajarlo más y el malo en realidad está minimizado. Porque ya si vas a portada de un periódico, salvo que sea una cosa muy, muy, pues no vas a otro y lo puedes gestionar mejor y estos medios van por aquí, y entonces yo hago por el otro lado una estrategia envolvente con otros. Entonces, por ejemplo, eso tiene ventajas. Tiene ventajas a la hora de gestionar las crisis. Lo que sí que es verdad es que sí, o sea, que hay cosas que no están muy bien, pero hay que buscar la vuelta y la tiene. O sea, yo lo que creo es que hay vueltas y que hay cosas distintas y luego hay mucha desintermediación. Yo directamente me comunico con aquellas personas o colectivos con los que quiero tener una relación cercana. Yo creo que también la importancia del contenido, ¿no? En el evento en el CES de Las Vegas, a mí me gustó mucho un directivo de una empresa norteamericana que decía que las nuevas startups es el contenido. Entonces, porque la tecnología se está democratizando y realmente lo que diferencia a las empresas es el contenido. Yo a veces tenía la experiencia de que había una empresa que me contrataba un brand de content y decía, te lo hago yo, o sea, vamos a hacerlo bien, ¿no? Vamos a contar bien las cosas. No tiene por qué dejar de ser interesante por el hecho de... Y decían, no, no, te paso el texto. Y el texto era infumable, ¿no? Al final te encontrabas Infumable. con cosas que decías, pero bueno, ¿por qué tiene aunque sea un contenido que esté patrocinado, ¿por qué tiene que ser malo, ¿no? O sea, la No. importancia del contenido, ¿no? De hecho, ahí hay un factor, yo creo que va a ser una conversación que es muy interesante, que es la de la confianza. O sea, al final es zapatero tus zapatos. Entonces, yo sé hacer esto y no sé hacer esto otro. Y tú sabes hacer textos atractivos y no sabes hacer otra cosa. Entonces, a veces pasa mucho en los pasos de comunicación que es, no, es que yo quiero decir exactamente esta palabra. Es que sepas un palabra técnico que no va a llegar a nadie, que a ti te encanta oírlo, pero que fuera de este entorno no es comprensible o no acerca. Entonces, eso es una razón eso es confianza. Y entonces hay que ver cómo también logramos que la persona de turno sepa, y yo quiero que salga esto así. Bueno, en comunicación, quiero, es muy complicado. Entonces tú lanzas mensajes, no sé qué, y tienes, cuanto más digerido lo des y más mejor trabajado, más posibilidad de que el que recoja lo recoja como tú querías. Y para eso yo creo que tú me has dicho una cosa que es muy importante. Y luego dices el contenido. Bueno, es que una de las grandes conversaciones, y a mí es mi favorita, y hablaremos en Pamplona de esto, es eh, de verdad un ejercicio no desde el área de marketing, bueno, puede capitanear marketing, pero es mucho más reflexivo, que es, ¿no?, el famoso cuál es el porqué de mi compañía. O sea, ¿quién soy yo? ¿No? Yo, qué sé yo, como Luisa como persona profesional, y quién soy yo y cuál es mi compañía y qué servicio doy a la sociedad. Porque sí que nos están pidiendo esas conversaciones, qué respuestas, qué servicio doy a la sociedad, qué aporto, cómo construir un positivo en la vida de las personas y en la vida del planeta. Entonces, cuando uno tiene muy clara su identidad, esto le pasa a la persona, entonces todo lo que emana es coherente O y sea, ¿tú suele crees estar que muchas veces ordenado y el tiene, defecto y de la tiene comunicación es sentido. que no hemos reflexionado sobre quiénes somos, ¿no? Yo creo que el principio de la comunicación es Conocerse a uno mismo, el ¿no? quién soy. Bueno, absolutamente. Todos tenemos, pues las empresas son unos organismos vivos como las personas. Y entonces tienen sus DAFOs que los hacemos para el negocio, pero es que esos son mi propia personalidad. Esto me digo yo. Doy muchas charlas, mentorizo mucho a mujeres jóvenes. Y entonces siempre les digo, a mí hay una cosa que me funciona muy bien. Y es que yo sé exactamente cuál es mi DAFO. Yo sé lo que se me da bien y sé lo que se me da fatal. Y yo procuro no construir sobre lo que me da fatal. Procuro construir sobre lo que se me da mejor, ¿no? Que es más pues, oportunidades de que me salgan las cosas bien. Y entonces construyo con eso, con quién soy, qué me gustaría ser y qué quiero conseguir, que son preguntas, pues mira, o de autoayuda o de filosofía, cada uno como lo quiera ver, pero son preguntas filosóficas y profundas. Es decir, yo como empresa, ¿qué soy? No qué hago, ¿no? Y que esto es una cosa, no, yo hago una maquinaria, no. Lo que haces ya lo sé. ¿Quién eres? ¿No? ¿Qué te mueve por las mañanas? O sea, ¿qué hace que seas especial? Y ahí voy a lo de especial y única, porque todos somos especiales y únicos. No hay dos empresas iguales. Un ejemplo muy tonto, un día estaba con unos que me contaban, es que nosotros somos
como el McKinsey de no sé qué. Y yo decía, pero ¿cómo uno se puede definir, ¿no? Como otra persona, pero con diferencias? Digo, pero ¿no veis que no funciona? Es como si digo, no, yo soy como Eugenio, pero tengo el pelo largo, soy chica, no sé qué. Es que no tengo nada que ver contigo. Y es imposible, ni aunque tuviese una hermana. Entonces yo creo que antes de lanzarnos a contar, de lanzarnos a gritar o a llegar, a mandar mensajes, hay que poner un poco de cabeza y de orden, porque si en esa reflexión de quién soy yo sale que yo soy austero, que es una palabra maravillosa y que ayuda mucho a hacer presupuestos ajustados, gastar lo adecuado, tratar el dinero que es maravilloso, entonces tendré que ser austero en muchos aspectos, entonces tendré que ser más creativo. ¿No? Dices, oye, si no tengo recursos económicos, tendré que tener de otro tipo. Pero entonces, lo que no puede ser es austero y poco innovador, porque entonces no funciona. Pero si es austero y muy innovador, pues dar con estrategias de comunicación, por ejemplo, nuevas. Pero yo estoy de acuerdo contigo que el éxito total de la comunicación es conocerse muy bien como compañía. Bueno, y una última cuestión, porque verdaderamente en el Collaborate de Pamplona vamos a hablar de sostenibilidad, pero también de esta nueva Mm. visión de la empresa como ecosistema. Lo comentabas tú también un poco al principio, ¿no? De que antes era mucho más sencillo todo el mensaje, pero ahora ya hay que considerar que verdaderamente la imagen de una empresa ya no es algo que dependa de ella solo, sino que contribuyen a crearla los clientes, los trabajadores, el canal de distribución, los proveedores, ¿no? Entonces, esta visión de, entonces, ¿esto cómo se gobierna? Porque claro, al final uno manda en su casa, pero en otras casas ya es mucho más complicado, ¿no? Bueno, primero, o sea, yo creo que totalmente cierto. O sea, esto es un ya ecosistema. Me encanta la palabra porque ya te da una idea de la complejidad y qué es. Entonces, yo creo que hay una cosa importante que es primero pensar y dedicarle tiempo. Entonces, como ya no se puede vivir igual, porque no se vive igual, cualquier decisión que se tome en el ser una compañía es susceptible de tener un alto impacto en muchos públicos, o bajo o medio, pero un impacto. Con lo cual, yo creo que es importante tener a alguien, a mí me encanta que sea gente de comunicación, pero puede haber gente que tenga esa capacidad en los comités de dirección, que haga preguntas adecuadas, preguntas incómodas, que se ponga en la posición del que recibe esa decisión, el que recibe ese, porque hay que entender, y eso no que o sea, eso es más difícil, porque a veces tienes que repensar tu planteamiento, tu producto, tu tal, pero al final eso te va a llevar para mí, ¿sabes qué? A hacerlo bien. Ya te diré, ¿cuál es la clave? La clave es hacer las cosas bien. Y hoy hacer las cosas bien supone tener siempre presente y cuidar a las personas del planeta. Entonces, digo por hacer la historia corta, es un ecosistema, es de alta complejidad, pero básicamente con buenos comportamientos haciendo el bien, el negocio va a ir bien. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que el bien, entonces es una pregunta. ¿Esto en qué aporta? ¿Qué aporta a los demás? ¿Qué construye? ¿Qué bien trae? ¿Cómo mejora la vida de alguien? ¿Cómo mejora la vida de otra empresa? ¿Cómo soluciona un reto que había? O sea, para mí es efectivamente complejidad de ecosistema, eh, preguntas incómodas y preguntas poderosas a todo lo que planteamos encima de la mesa y desde luego hacer el bien y pensando en el impacto positivo en personas y en planeta. Siempre digo, hay que ser muy fiel a los fundamentales. Eso es un poco una cosa, porque un día de repente, o sea, hay internet no hay quien lo entienda. Es decir, hay veces que es muy difícil de prever. De repente las audiencias cambian o dan unos bandazos que dices, "No, ¿esto cómo es posible, no?". Y los que hemos trabajado en medios nos hemos encontrado con esto, que de repente una noticia que tú crees que es fantástica, pues tiene menos impacto y otra que te parece más churro, pues de repente es... Y entonces hay que ser fiel a los fundamentales, que es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Sí, Bueno, pues Luisa, pues mil gracias. De verdad que yo creo que es súper importante un perfil como el tuyo en un encuentro de directivos del ámbito de la industria 4.0, preocupados por la tecnología, pero verdaderamente apasionados todos por la comunicación. Es tremendo el interés que hay por la comunicación entre los que toman decisiones en las empresas, con lo cual verdaderamente va a ser una de las ponencias que seguro más van a impactar estos 2 días bueno, en yo lo que Pamplona. espero es muchas preguntas, espero también muchas preguntas y que podamos tener un diálogo y ayudar vamos, en la medida que esté en mi mano. No creo que te quedes sola ni un segundo esos días, porque seguro que se te acerca gente a Muy bien, preguntarte cosas. Muchas gracias, Luisa. Nos vemos en Pamplona. estupendo. Muchas gracias a ti y a vosotros. Hasta luego. Chao.